Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de Emprendimiento sin Zapatos. Hoy estoy con Juan Esteban Mejía, promoción 2013 del Club San Ignacio, abogado de la Universidad AFIT y ya es emprendedor. Juan, gracias por estar acá, por aceptarme la invitación. Gracias a vos, aquí a conversar un ratico. Eso. Bueno, antes de que empecemos a hablar sobre obras y montajes, quiero que nos quitemos los zapatos y me vas a decir por qué putas te pusiste esas medias. Verdecitas. Verdecitas como todo. Y no, había que escoger unas que no estuvieran rotas, un poquito presentables. No, creo que más o menos organizadas, salen con la camisa. Bueno, son las primeras medidas verdes que después de 36 capítulos están en el podcast, entonces innovador desde ahí. Sí, Sí. valioso. Bueno, Juan, abogado de la Universidad AFIT, yo quiero que empecemos contándome por qué decidiste emprender y cómo nació la empresa familiar Obras y Montajes. Mira, lo primero que hay que aclarar es que en cuanto a la idea que hoy tenemos de emprendimiento, yo no soy propiamente un emprendedor. Sí. ¿Listo? Esto es una empresa familiar, la fundó realmente mi papá, mi mamá se le sumó en el camino y yo vine a sumarme un poquito más adelante, pero hoy tenemos muchos ejercicios de emprendimiento y de intraemprendimiento en la organización. Entonces, Obras y Montajes nació de manera muy espontánea, cero planificada. Mi papá trabajaba con estructuras metálicas, con grúas, con cosas varias, por ahí se le atravesó en la vida un contenedor, al tener grúas y tener estructuras metálicas tenía que tener un buen patio, en la vida se le atravesó para un contenedor accidentado que estaba se iba un camión por debajo de un puente y no calculó bien la altura y el contenedor vuelto nada, se lo vendieron, él dijo, pues yo voy a comprar esa nada, lo compró y a partir de ahí empezó a alquilarlo. Primeramente, el primer cliente fue para guardar picadura de tabaco negro. Picadura de tabaco negro. Sí, que eso huele a mierda. ¿Pero Eso se qué es? podía decir, ¿sí o qué? Sí, Eso huele muy claro. maluco. Y mi mamá trabajaba con el tabaco. Y Ya. alguien tenía algún tipo de mercado con la picadura de tabaco negro, seguramente para hacer compost o para hacer alguna otra cosa, y necesitaba almacenarla y eso olía demasiado maluco. Entonces mi papá dijo, bueno, con ese contenedor vuelto nada, metan esa picadura ahí, vamos a almacenar eso en ese sitio y vamos a alquilarlo. De tal suerte que empezó a ver, además hiló ideas con una visita que hizo a Estados Unidos unos años antes, la familia de él toda se fue a vivir a Los Ángeles y en el 94, el 17 de enero del 94, hubo un terremoto en Los Ángeles que fue el terremoto de Northridge y el hombre recordó que cuando él fue a hacerle la visita a los papás, que se le había caído la casa, al otro día en UCLA ya estaban dando clase y la forma en la que estaban dando clase era en contenedores. En contenedores. Entonces el hombre empezó como a hilar ahí ideas y dijo, bueno, con el de este contenedor nos compramos otro y vamos jugando con ellos y primero son bodegas y después son oficinas y por ahí hizo algún restaurante y el negocio empezó a migrar y a transformarse y dejó de ser de grúas, dejó de ser de cerramientos, dejó de ser de estructuras metálicas, digamos que a grandes rasgos y empezó a contenedorizarse esa empresa, digamos que es esa muy grandes rasgos la historia de cómo nació esta empresa. Ya. Entonces, vos sales de la universidad y el papá te llama, venga, vamos a trabajar juntos, o ese no era tu primer proyecto. Cero, no era proyecto casi que hasta que lo tuve en la cara. Yo Ya. salí de Derecho en EAFIT, empecé a trabajar desde que estaba en la universidad. Me enamoré de la construcción por la empresa en la que estaba, Sí. que tenía dentro de su portafolio de clientes varias constructoras y varios proyectos inmobiliarios. Me especialicé en Derecho Urbanístico e Inmobiliario, esa especialización la hice en UPB. Y seguí adelante, por ahí me ofrecieron trabajo de otra firma, también con el mismo foco. Estuve allá y después estuve en otra empresa que es un tema un poquito más público, del sector privado, no me supo nada bueno del sector público, esta era del sector privado afortunadamente, pero en temas de nuevo inmobiliarios, de gestión predial, de gestión documental, de una cantidad de cosas. Y en la pandemia, empezando la pandemia, que estaba yo en esta empresa, mi papá sí levantó la mano, Sí. pero no me levantó la mano a mí, levantó la mano en términos generales a su familia y a sus socios, que somos mi papá, mi mamá y mi hermano. Y nos dijo, venga, ¿qué va a pasar? A mí me gusta mucho la empresa, él sigue trabajando en la empresa, es un enamorado de la empresa, pero yo quiero ir trascendiendo a las cosas que a mí más me gustan.
y las cosas que a él más le gustan son las cosas técnicas, son las cosas creativas, son las cosas del día a día, es la operación suya con los contenedores, jugar, hacer cosas, no tanto la parte gerencial, no tanto la parte administrativa. De ahí que, gracias a Dios, tengo una mamá muy estructurada y ella dijo, venga, si vamos a empezar a hacer alguna transición, tal vez hacia una gerencia externa, vamos a hacerlo de una manera muy organizada. Y nosotros, a través de la Cámara de Comercio, empezamos un proceso de consultoría para la construcción de un reglamento de órganos de gobierno corporativo y un protocolo de familia. Mientras eso, yo seguía trabajando en la empresa en la que estaba y llegaba por la noche a reunirme con la consultora de la Cámara de Comercio, con mi papá, con mi mamá, con el pobre hermanito mío que estaba todavía estudiando y le tocaba chuparse esas conversaciones. Y al final, digamos que de ese proceso, nosotros dijimos, venga, si esto no hay una persona que se dedica a implementarlo en la empresa, vamos a tener unos libros, una belleza, y vamos a tener un par de folders, una belleza, con el reglamento de órganos de gobierno corporativo y el protocolo de familia muy bien escritos y muy bien jalados, pero en un cajoncito guardados, y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Todo esto era en el marco de una transición de liderazgo. Hasta ese momento todavía pensábamos que era para un gerente externo, ¿okay? Digamos que uno de los hitos de ese plan de transición de liderazgo y de esa construcción de ese reglamento de órganos de gobierno corporativo era la constitución de una junta, para ese momento asesora. Sí. Entonces yo me vinculé a la empresa en ese momento, ya directamente renuncié al otro trabajo, me vinculé a la empresa y empecé con esa dirección de ese plan de transición de liderazgo y esa construcción y esa ejecución de ese reglamento de órganos y el protocolo de familia. Constituimos la junta y después de, creo, más o menos, puedo estarme rajando, pero de un año más o menos sesionando, dijimos, bueno, es el momento de hacer una transición de liderazgo. ¿Cómo está la empresa hoy? Estábamos, pues obviamente con muchas ganas, como siempre hemos tenido, que no nos ha faltado, pero saliendo de pandemia. Sí. A grandes rasgos, la empresa, somos arrendadores de equipos para construcción, esto es contenedores para bodegas, oficinas y salas de venta, esto es provisionales de obra, y Sí. hacemos ejecución de proyectos especiales en contenedores. Y en la pandemia los que tenían alquilados los devolvieron o no pagaban. Y proyectos, pues nadie hacía nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a traer un gerente a ganarse qué billete acá, a tener una curva de aprendizaje de quién sabe cuántos años. Y nació desde la Junta, afortunadamente no desde mí, nació desde la Junta, Juan Esteban, coja esa huevonada y cumpla con algunos requisitos que ya teníamos construidos desde el reglamento de órganos, pero coja esa huevonada, ya está dentro de la empresa, y que sea algo así, en ese momento lo denominamos de esa forma, una gerencia interina, y es decir, una gerencia que nos sirva para atravesar un capítulo de la historia de obras y montajes, pero usted no está comprometido, Juan, a quedarse aquí si no quiere, ni está comprometido a ser el gerente por el resto de la vida, no, el apellido suyo es lo de menos, no nos importa, pero en este momento le puede aportar a la empresa. Y digamos que ahí empezó esa gerencia interina, pero que se nos ha venido alargando, y afortunadamente, porque descubrí, esto es un proceso de autoconocimiento que creo que no se termina, descubrí que Era el lo que tema de quería. estar metidos en proyectos y el tema de impulsar empresa, el tema de hacer empresa todos los días, el tema de liderar, es algo bien apasionante, sin decir que no me gusta el derecho, porque me encanta y soy abogado hasta el tuétano, pero, pero digamos que descubrí algo que tal vez quizá me mueve un poquito más. Ya. Bueno, Juan, y estando ya gerenciando obras y montajes, ¿cuál fue tu primer proyecto? El que te tocó allá. Vos ya como líder. Mira, digamos que uno tiende a pensar en proyectos pues, vendidos y cosas de ese estilo. Te voy a hablar de uno sumamente relevante, un hito muy importante para la historia de la empresa, que tiene alrededor de 25 años, y es el cambio de sede. El cambio de sede. Contexto, nosotros no trabajamos de nuevo con cajitas de fósforos. Nosotros trabajamos con contenedores, hemos tenido en inventario alrededor de 180, 200, 220 contenedores, arrendados en diferentes obras, en diferentes lugares. Y para ese momento, pues con la infraestructura que vos tenés que tener para guardar un contenedor, para sacarlo, para lavarlo, para limpiarlo, esto es grúas, esto es contenedores, esto es patio, esto es espacio, esto es bodega metalmecánica, esto es oficinas. Y
en el sector en el que estábamos es un sector que hace parte del proyecto del metro liviano o el metro ligero del metro de la 80. Sí. Entonces hubo una gestión predial pues encaminada por la EDU pues, y por el metro. Nosotros éramos arrendatarios ahí, entonces tuvimos que salir, pues salimos con algún tipo de indemnización o alguna cosa, pero ni conseguir un lote es fácil, ni conseguir un nuevo contrato de arrendamiento es fácil, ni trasladar toda la infraestructura es fácil, y mucho menos es fácil cuando lo que tenés que seguir haciendo es asegurar la continuidad del negocio. Hay que seguir trabajando. Ah, sí, nos estamos trasteando y es un proyecto que se puede demorar un año y es un proyecto al que hay que meterle toda, pero es que además hay que seguir alquilando y hay que seguir vendiendo y hay que seguir haciendo proyectos, hay que seguir cobrando cartera, hay que seguir revisando numeritos, y fuera de eso, que ahí digamos que pude agregar valor como abogado, hay que velar por las indemnizaciones de la empresa y hay que velar porque toda esa etapa contractual cambie. Hay que mirar cómo es la migración de todos los empleados hacia nuestra nueva sede. Hoy estamos en Río Negro, estábamos en Medellín y para que a usted digan del día a la mañana, venga, ya no tiene que madrugar a trabajar en Medellín, sino que tiene que ir para Río Negro. Digamos que también hay migración de talento y eso digamos que es un reto que yo creo que ni siquiera ha terminado, pero es uno que me metió en la empresa, me hizo valioso en la empresa y al final hizo que yo sintiera ese sentido de pertenencia que tal vez sí siente el emprendedor y que probablemente no tiene que sentir el sucesor familiarmente hablando Sí. de algún puesto, de algún cargo, de alguna participación accionaria. Ya, pero por ejemplo, Juan, ese primer reto de migrar, digamos, ese cambio de sede, ¿cómo hiciste para, con todo ese inventario de contenedores que tenía, subírtelo para Río Negro? Eso no fue como pesado, el primer desafío, por así decirlo. Es un desafío sumamente relevante, sumamente relevante. Digamos que parte de lo que hicimos es hacer uso de una cantidad de aliados que durante toda la historia hemos conseguido a nivel de transporte, a nivel de maquinaria, a nivel de una cantidad de cosas. Hicimos unos planes y tengo que decirlo, como familia somos un equipo del putas. Porque mi papá dijo, listo, vamos a meternosle a esto, nos le metemos a Río Negro, a un lotecito que no era sino grama y una casita de tapia, vuelta absolutamente nada. Viejo, monte la empresa, que yo le voy mandando contenedores, mire a ver cómo los va a recibir. Entonces cada vez que nos iban a devolver un contenedor ya no lo recibíamos en la sede nueva, sino que decíamos, ah, bueno, vamos a recoger un contenedor en Bello, listo, de Bello para Río Negro, ¿no? Aquí no hay que venir a nada a Medellín, de Bello para Río Negro, y empezamos a hacer esa transición paulatina de Ya. que ese inventario estuviera, cuando tuviera que volver a nuestra sede, ya no volviera a la sede de Medellín, sino que volviera a la sede de Río Negro. Eso fue lo que más nos ayudó a nosotros y al Metro de Medellín y a la EDU, porque al final eso fue una indemnización que como no se causó el perjuicio, tampoco nos hicieron a nosotros, que ayudó mucho a nivel de esa planificación. Y adicionalmente allá seguimos solucionando algunos chicharrones que teníamos muy resueltos en Medellín y que allá no los tenemos resueltos a nivel de energía y de infraestructura y una cantidad de cosas, pero digamos que ya el capítulo importante ya lo superamos. Ya estamos del otro lado, ya estamos en Río Negro, operando en Río Negro, felices en Río Negro, y digamos que con unas expectativas altas a nivel de crecimiento y de desarrollo de la empresa que estamos obviamente teniendo emprendimiento diario dentro de ella. Ya. Juan, algo que me da curiosidad saber es cómo adecuás el contenedor, por ejemplo, para un restaurante. Lo primero que quiero decirte es que la empresa estamos intentando que vaya empezando a migrar de manera conceptual de ser de contenedores. Exacto. Listo. Pasar de ser contenedores para construcción, esas cosas, a volverlo un poco más comercial, restaurantes, oficinas de pronto. Digamos que sí son ambas líneas y Sí. hay una de proyectos especiales y obviamente la otra del arrendamiento y de las ventas. Pero yo no puedo agregar valor con el contenedor como fin en sí mismo. Tengo que valorarlo como medio para llegar a un fin, pero tengo que entender cuál es ese propósito en realidad y cuál es el fin realmente del contenedor. ¿Por qué a usted sirve un contenedor? Exacto. ¿Sí o qué? Y entonces todo esto lo hemos evolucionado un poquito y hemos visto que esto agrega valor en tanto es construcción o generación de espacios móviles, modulares e industrializados.
Entonces yo ya no estoy pensando necesariamente en que todos mis proyectos o todas mis cosas son parte de un contenedor que fue dado de baja por una naviera y que yo compré y le hice unas ventanas y le hice un aislamiento térmico y una red eléctrica y unas compuertas. Ahí te estoy respondiendo lo de los Ajá. restaurantes y un piso en toperol y un zócalo media caña y una pintura epóxica y unos extractores o unas ventanas o unos ductos de una ductería de ventilación y una red de gas. No, todo eso se lo podemos hacer a un contenedor, pero no necesariamente tiene que ser en un contenedor. Cuando quiera que el contenedor agregue valor, vamos a usar el contenedor, lo sabemos hacer. O sea que la propuesta de valor, Juan, es que el contenedor sea modulable y las otras dos que me dijiste. Móvil, modular e industrializado. Eso es lo que el consumidor final espera para X o Y negocio. Igual el contenedor se puede adaptar para lo que sea que vos vayas a hacer. Así es. Vas a montar tu restaurante, listo. ¿Dónde lo vas a poner? Aquí en Las Palmas, en cualquier lado de esto, en una estación de servicio de estas o algún lote de estos. Y ahí lo tenés y está funcionando el restaurante Santiago Muñoz. Ya. Y el día de mañana se acabó el contrato de arrendamiento, te querés ir, tenés una estrategia de desinversión, querés vender el contenedor es para moverse, para eso fue hecho y para eso fue hasta China y de ahí para Estados Unidos y volvió y le daba la vuelta al mundo 2 o 3 veces antes de llegar a nuestras manos. Para eso está hecho, para moverse. Ahora, quiero que el espacio crezca, le puedo agregar otro. Quiero que el espacio decrezca, le puedo quitar uno de los que le agregué. Y eso es la modularidad. La modularidad no es que las cosas se armen y se desarmen. Es una idea que yo considero que está mal pensada. Pero puede crecer y puede crecer. Y lo otro es la industrialización. Yo no me decís, ve, me haces este proyecto y me llevo el contenedor vuelto nada para allá y le abro unas ventanas y allá soldando y cortando y haciendo las redes allá y todo allá. No, todo esto tiene un grado de industrialización muy alto. Es una planta de producción, que es lo que hoy por hoy tenemos en Río Negro, y esa industrialización te permite reducir tiempos, reducir costos, reducir imprevistos, que es el valor agregado realmente de la industrialización. Y el contenedor casi que en un 100% de ejecución o en un 90 y pico por ciento de ejecución va y lo ponemos en el lote tuyo para hacer el funcionamiento de lo que querés. Ya. Ahora, con todo este boom, Juan, por ejemplo, de este boom turístico que ha venido teniendo Medellín, me imagino que ustedes tienen varias líneas. Tienen la línea de la construcción, tienen la línea gastronómica, tienen varias líneas, pero con todo este boom que ha venido pasando con Medellín, ¿cuál crees que ha sido como la tendencia? O sea, ¿hacia dónde van los contenedores? Hay varias líneas que nosotros tenemos que pensar en refinar y en evolucionar Sí. para podernos acoger a estas tendencias. Todo lo que esté relacionado con el entretenimiento en general está creciendo. Y está creciendo a nivel de conciertos, festivales, a nivel de restaurantes, a nivel de una cantidad de cosas. Nosotros, por ejemplo, entramos hace un par de años a hacer unos stands comerciales en contenedores y los hemos puesto en eventos pues, de gran envergadura, por lo menos para nosotros, la Solar, rituales, cosas de ese estilo, el Coca-Cola Festo, no sé qué en Bogotá, y es todo a través de contenedores, y son unos montajes espectaculares, todo el mundo para mirar cómo la gruita pone el contenedor y nosotros en media hora nos fuimos, mientras todo el resto tiene una cantidad de gente armando y desarmando cosas ahí. Digamos que obviamente eso también tiene sus ventajas, no estoy diciendo que nosotros somos mejores que eso, pero Exacto. tenemos unas ventajas y es que llevamos las cosas hechas y en un momentico, pum, 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 las ponemos y a los 2 o 3 días que se acabó el evento, pum, 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 las quitamos. Y en ese orden de ideas, eso lo hemos estado explorando mucho más y refinando mucho más a nivel de diseño y de valor agregado para las marcas. Por otro lado, está, por ejemplo, algo que estamos intentando hacer y es poder hacer unos campamentos parecidos a los de construcción, pero digamos que con un mayor nivel agregado a nivel de área y de volumen, pero haciendo un poquito más eficientes el tema de los transportes. Y esto entonces empieza a deconstruir el contenedor como unidad de transporte y unidad neural de nuestro trabajo. Y entonces, ¿qué tal si ese campamento tiene que irse desarmado? Y entonces sí, hay que ponerlo allá distinto. Entonces, todo eso son ideas que nosotros hemos tenido en la cabeza. Hoy, por ejemplo, con el tema también turístico, hemos participado en diferentes proyectos de alojamiento. No es fuerte, hemos hecho un par y cosas de ese estilo, pero hay gente que dice, venga, yo quiero tener aquí donde llegar. ¿Por qué? Porque tanto para alquilarlo como porque el apartamento mío lo alquilé o porque el apartamento mío lo vendí y me voy para afuera, porque es que todo el tema del turismo en Medellín también implica que la gente se quiere ir para otra parte.
Claro. Y ahí hemos hecho casas y hemos hecho cosas de otro estilo. Y todo es efecto de ese crecimiento en turismo, que al final yo creo que eso es bueno para todo el mundo. Claro. Lo que pasa es que hay que saberlo aprovechar, hay que saberse meter en esa ola. Pero pues sí está entrando billete. Total. Juan, ¿cuál ha sido el proyecto más retador que te ha tocado en obras y montajes? Como Ahorita, proyecto especial, pues, como que para un sí, cliente. para un cliente. Ahorita, por ejemplo, hablabas de, o para empresas ya tipo la Solar, el Festival de la Solar, o que no sé qué cosa en Bogotá, toda la cosa. Así que vos digas, "Pues, puta, este fue un reto, nos tocó sentarnos, no sé, a toda la familia a ver qué íbamos a hacer". Hay uno que hicimos como en alianza, o digamos que haciendo equipo con una empresa de acá también, que se llama TechPro. Y ellos lo que hacen es que diseñan y venden equipos para plantas de tratamiento como animales, pues, o sea, avícolas y de carne y de cerdo, tienen equipos para todo eso. Y nosotros montamos pues, con ellos una planta en 3 contenedores de 40, 3 o 4, ya ni me acuerdo, fue en 2023, en 3 o 4 contenedores de 40 pies, todos adecuados para que por dentro se comunicaran por diferentes procesos y una vez comunicados adentro funcionaran como una planta que yo eso no sé nada pues, pero es lo que va después del sacrificio de la res, Sí, con una cosita muy especial, fue hecha en Medellín, Antioquia y exportada a Panamá. a Panamá. Entonces todos estos contenedores que son de nuevo móviles, modulares, Exacto. industrializados, se trabajaron acá, se adecuaron acá y se aseguró que tuvieran las adecuaciones necesarias para poder ser transportados como fueron transportados en su anterior vida, que eran contenedores de transporte, ¿verdad? Que se montaron a un buque y se fueron exportados, se bajaron en Panamá, se descargaron en Panamá se hizo el ensamble, todo el equipamiento pues que hizo la otra empresa y allá está funcionando en Panamá. Eso para mí es una cosa muy relevante porque eso no es como aquí pues en Río Negro y vamos y conectamos y si hay Sí. cualquier chicharrón ahí vamos y damos la vuelta y una postventa y vamos y la revisamos. No, quítele en un buque, además, cuando vos tenés contenedores, un contenedor tiene una capacidad estructural, si vos lo pones en el primer piso, el contenedor puede cargar otros 10 encima, cada uno con 30 toneladas, o sea que este más o menos carga 300 toneladas, pero cuando vos le empezás a cortar una ventanita, una puerta, haces una adecuación diferente, el contenedor no necesariamente, porque lo puedes hacer de manera responsable, está perdiendo capacidad estructural, pero sí se está modificando el contenedor. Entonces el capitán de ese buque puede ver el contenedor y decir, el contenedor no lo llevo. ¿Yo cómo puedo asegurar que ese contenedor no va a colapsar cuando le metan otros 10 encima? Claro. Lo que hace que sea un flete normal. Cuando él dice no lo llevo, no es no lo llevo, lo llevo pues lo llevo arriba. Y cuando lo llevo arriba es con una carga, como si fuera carga extradimensionada, lo que hace que suba el flete. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo mucho, entonces tiene que ir arriba, no puede tener nada encima, entonces vale más billete. Y ese valor de más hacía inviable el proyecto. ¿Y entonces cómo hiciste ahí? Hicimos toda la adecuación estructural interna sin cambiar sin cambiar la estructura del contenedor, simplemente reforzándola para que una vez en sitio, casi que ya todo estuviera mapeadito, como cuando uno recortaba en el colegio que le ponían las rayitas por donde tenía que recortar, que yo siempre recortaba por el otro lado, eh, para que allá la adecuación fuera mínima y casi que abrieran y dijeran, ay, fue madre, ¿qué fue esto? Esto está todo adecuado y está todo listo. Pero que la adecuación allá fuera la más mínima posible y fue la más mínima posible. Ya. Ese ha sido pues el proyecto más retador. Contame, Juan, ¿cómo te ves en el corto, mediano y largo plazo con obras y montajes? ¿Qué se viene para obras y montajes? Mira, para nosotros propiamente en el corto plazo, lo que pasa es que el corto, mediano y largo plazo cada vez están más cerquita. Cada vez esa brecha es menor y ya hablar de largo plazo, más de un año en las circunstancias en las que hoy se mueve el mercado es difícil. Yo creo que nosotros tenemos mucho por crecer a nivel de volumen en inventario para seguir agregando valor en la línea de arrendamiento. Creo que tenemos demasiado por crecer ahí. Ya. Y tenemos que, porque ya hemos, digamos que esto no es valor mío, es valor de todo un equipo, pero
como que ya caímos y se acabó la pandemia, ya nos trasteamos y superamos un montón de cosas, bueno, que ahora sí, ¿para dónde vamos? Digo, que ya matamos el tigre, entonces listo, vamos para adelante. Y vamos para adelante para nosotros tiene que ver con cómo vamos a crecer y cómo vamos a crecer en esa línea, que siempre hemos agregado mucho valor en esa línea y que siempre hemos estado ahí, pero de alguna forma estamos haciendo cosas muy parecidas a las que hacíamos siempre. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos a evolucionar? Y creo que aumentar ese volumen no es comprar 100 contenedores, sino explorar nuevas formas de hacer las cosas para agregarle valor a ese constructor, a ese proyecto de infraestructura, a ese sector industrial que muchas veces necesita espacios itinerantes y creo que por ahí se viene un crecimiento importante para nosotros, de que el crecimiento pueda estar en el mediano plazo, que en el corto plazo esté esa planificación y toda esa exploración y un par de viajes que tengo que hacer, digamos que explorando eso, y que en ese largo plazo esté recoger, no solamente recoger y cosechar los frutos que esperamos que eso nos dé, sino seguir pensando de esa forma y crear una cultura en la empresa que piense de esa forma y que piense es cómo hago más y cómo hago mejor y cómo a ese cliente que lo tengo cautivo hace 15 años, no me da pena decirle, oíste, ¿cómo más te puedo ayudar? ¿Qué problema le ves a esto? ¿Cómo lo hacemos mejor? O sea, ¿cómo me vuelvo tu primera llamada cuando vas a abrir una obra? Y eso es lo que yo quiero para la empresa. Y es lo que de puertas para adentro en la empresa hemos hablado. Pero también es algo que es muy transparente a nivel, converso con todo el mundo. Venga, ¿esto cómo puede mejorar? Y es como pensar en esos tres, digamos, espacios de tiempo. Ya. ¿Crees de pronto, aquí se me surge una pregunta, ¿crees de pronto, Juan, que a futuro esa construcción tradicional a la que todos conocemos cambie y ya se vuelva un tema de contenedores? Por ejemplo, que yo te diga, Juan, en 20 años ya no van a ser edificios de cemento, no sé, sino que van a ser contenedores y que mi vecino de abajo del piso 5 va a ser un contenedor y yo voy a tener otro contenedor. Mejor dicho, los apartamentos van a volver con contenedores. ¿Crees que podemos llegar a ese punto? No. No. No sería viable adecuarlo, digamos, como para hogar. Es totalmente viable. Invitaba a la casa mía en el Retiro. Ellos echan contenedores. Y ahorita hicimos una en Guarne, hicimos otra en Llano Grande y tenemos otra. Eso es viable, eso sí es viable. Sí. Ahora, ¿cómo agrego yo valor al cliente? ¿Y por qué quiero yo construir un edificio de 20 pisos en contenedores? Exacto. ¿Y por qué quiero yo hacer como el estadio ese de Qatar, un estadio en contenedores? Ahí cuándo se agrega valor y cuándo no. Listo. Entonces, por eso yo te estaba hablando de móvil, Sí. modular e industrializado. Si yo quiero construir un edificio de 20 pisos que no quiero volver a mover nunca de ahí, que su vocación de permanencia será ojalá eterna, ¿para qué va a poder ser eso en contenedores? Con la cantidad de ingenieros buenos y constructoras buenas que hay acá. Pero en concreto, estructuras metálicas para otras cosas y bueno, y todas las metodologías de construcción que haya. Yo agrego valores por la movilidad, por la modularidad y por la industrialización. Ahora, el estadio de Qatar, ese que en 974, no sé cómo es que se llamaba, que tenía muchos contenedores y era el nombre era la cantidad de contenedores que Exacto. tuviera. Hombre, lo relevante de ese estadio no era que lo hicieran, era que lo hacían y lo llevaban. Y se acabó el mundial y le empacaron los contenedores y lo llevaron. Ahí agregaron valor a nivel de movilidad. Yo quiero hoy tener unas oficinas y quiero tener unas oficinas para vos y te vas a trasladar para Llano Grande y querés hacer unas oficinas y hoy resolves con 2 contenedores de 40 pies, o sea, casi que 60 metros cuadrados. Pero se te creció el chuzo y querés poner otros 2 para lograr 120 y de pronto otros 2 arriba. 180 metros ahí ya de oficina. Pero en temas de costos también, Juan, o sea, pues es que yo para qué me voy a ir a alquilar una oficina si puedo adecuar un contenedor y me sale más barato, ¿no? Puede que sí, pero de eso es de la conversación de la que nos tenemos que alejar, de que la gente diga, esto es más barato y vea, haga eso, y entonces usted, como es más barato, entonces usted me hace mi casa en Llano Grande, que me la he soñado toda mi vida, de 600 metros cuadrados y con piscina y con jacuzzi, y con... No. Entonces usted tiene un sueño en su cabeza, hágalo y hágalo como usted se imaginaba la casa. Pero no quiera que por esto poder ser más económico, porque en muchos casos sí lo es, a nivel de una construcción liviana, a nivel de movimiento de tierras, a nivel de industrialización sí puede ser más económico, pero no lo haga porque es más porque al final usted, cliente mío, va a querer la casa que usted quería hacer de 1.000 millones de pesos,
la va a hacer de 200, pero va a querer recibirla de 1000. Y esto tiene unas cosas en las que agregan valor y otras cosas, otros retos que hay que sortear. Un contenedor de 20 pies mide 240 por 6 metros. Y lo integramos con otro y lo desnaturalizamos y le generamos espacios y hacemos espacios internos y generamos espacios entre ellos y logramos cosas muy bacanas. Nosotros hacemos cosas muy bacanas. Yo vivo muy contento con lo que nosotros hacemos, vivo muy orgulloso de la empresa. Hay que saber igual. Pero hay que saber para quién es y Exacto. cuándo es. Eso no es para todo el mundo ni es para todo. Y la construcción es una belleza y por eso tiene... A mí me gusta mucho la construcción tradicional, me encanta. Y vengo de ese mundo, de la estructuración de proyectos. Y por eso sé incluso a esos proyectos yo cuando les agrego valor y cuando no. Ya. Entonces no creo que seamos... Obviamente hay puntos en los que vamos a generar... hay puntos en los que nos vamos a encontrar. Y entonces, por ejemplo, yo quiero construir una sala de venta. No, ponga, construir salas de ventas, que las salas de venta hay que tumbarlas después. Mándemela. Es que yo quiero hacer una casa aquí, pero es que este lote es alquilado y no es tal cosa. Ahí no me ponga a construir. Puede construir y después demoler y seguramente. Y el costo, tío. Pero ¿por qué no valoras más esa inversión y lo tomas como un activo fijo? El restaurante que hablábamos ahora lo tomas como un activo fijo que al final puedes o bien mover, o bien vender, o bien darle otra finalidad, pero lo más importante es que te lo puedes llevar. Eso es lo que es más relevante para... Ese es el cliente que realmente alcanza a capturar todo el valor que nosotros podemos agregar. No te voy a decir que a alguien que quiera hacer una casa en su propio lote, que no lo quiera mover, no pueda capturar valor. Sí, puede capturar valor de la industrialización y de la modularidad. Pero si nunca lo va a mover, captura menos valor que aquel que cogió un restaurante y lo puso en un lado, que se encontró que ese día que hay una feria muy buena y se lo puede llevar para otro y se lo llevó un fin de semana y que después de ese fin de semana lo devolvió y que este lote lo sacaron y se lo llevó para un centro comercial y que entonces después lo puso en otro lado y que al final de toda esta historia dijo yo me voy a dedicar a otra cosa, me conseguí un trabajo muy bueno, ya no tengo tiempo, Juan Esteban, usted me ayuda a vender el contenedor y que fuera eso se lo ayudó a vender. Ese cliente capturó absolutamente todo el valor que podía capturar de la empresa, de la familia, porque además estamos involucrados en esa empresa, y de la metodología en sí misma. Ya. Bueno, Juan, yo quiero que pasemos a hablar de Juan Esteban ya persona. Quiero que me contés un poco, vos empresario, emprendedor, abogado, cómo lidias, por ejemplo, con el tema de la frustración. Yo creo que a todos nos pasa, por más teso, por más cancha, por más experiencia que vos tengas en X o Y negocio al que te dediques, que llega ese momento de altas y ese momento de bajas. Y en los negocios es el pan de cada día. Vos, Juan, ¿cómo lidias, por ejemplo, con eso? Pasa mucho. En temas familiares sí que pasa más. Y cuando vos te saliste seguramente de eso en lo que te dijeron toda tu vida, vos sos un putas para esto, pasa más. Es decir, abogado, especialista en no sé qué, después otra especialización en gerencia y no sé qué, y entonces lo que pintaba pues para trabajar en Bancolombia, no sé de dónde, y en una constructora, alguna cosa de ese estilo, está manejando un negocio familiar en la que la gente de afuera muchas veces dice, esto es un tema de apellido, y también mucha gente dice, contenedores, es tan raro, y a uno también le gusta el reconocimiento y estar metido en cosas bacanas y en cosas interesantes. Entonces pasa con mucha frecuencia. Además, vos te agarras un día con tu papá, al otro día con tu mamá, al otro día con los trabajadores. Entonces eso pasa demasiado. Esa frustración, ¿sabes cómo la intento? No digo que no la transito y hay semanas enteras en las que uno está mamado, no hay que levantar a trabajar y mierda esto, yo voy a renunciar a esta huevonada y voy a mandar hojas de vida a firmas de abogados y a constructoras y cosas de estas. Pero al final intento pensar que si fuera fácil lo haría otro. Si esto fuera cagado de risa, pues entonces lo haría mucha gente y en tanto lo haría tanta gente, yo agregaría menos valor. Y si es berraquito y si ha estudiado tanto y si ha trabajado tanto y si dice que es lo que es, pues papito, levántese de la cama y demuéstrelo. Entonces, lo que intento pensar es que es la dificultad y es esa frustración lo que hace que yo sea valioso, la posibilidad de superarlo. Que habría otras personas que ante esas mismas dificultades, que ante esos mismos pensamientos, que ante esas mismas dudas, que ante esas mismas, digamos, opiniones externas, de ese ruido externo, habría otras personas que dirían, yo me dedico a otra cosa.
y dejarían ahí la cosita tirada, o se la endosan a otro. Claro. Creo que la forma en la que, o el mindset que aplico es, bueno, ya estuvo muy preocupadito esta semana, ya la que sigue hay que volverle a dar, y hay que volverle a dar más duro, porque ahí es donde usted es valioso. Y de eso se trata. Ahorita hablabas de la relación familiar. O sea, una sociedad de por sí, yo lo defino como un matrimonio. Yo tengo mi socio y al principio todo es color de rosa en las sociedades. Ay, sí, estamos de acuerdo, pero luego llegan las diferencias. Y si no hay un punto en común, y si no se trata de encontrar esos puntos en común, yo creo que la sociedad se fractura. Ahora, ¿cómo haces para llevar esa relación familiar y esa relación laboral sin que llegue a un punto de fractura o algo? Pues digamos, es que no hay una fórmula hacia el éxito, eso es un reto todos los días, porque todos los días vas a tener discusiones y todos los días vas a tener puntos de vista diferentes. Es entender, yo lo que intento es entender que una cosa es la familia, otra cosa es el trabajo. Exacto. Y que en el trabajo nos vamos a agarrar. Total. Y que en el trabajo vamos a estar en desacuerdo. Y que en el trabajo vos vas a pensar que yo hice algo mal o yo voy a pensar que vos te equivocaste en algo. Pero creo que hay que aprender dos cosas, sobre todo yo que trabajo con mi papá y mi mamá. Exacto. ¿Listo? Hay que aprender a tragar saliva y a veces a quedarse callado. Que es que esto no es así, así. Y no es no tener discusiones, y no es no hablar, y no es no profundizar. Es que hay que ver el tono de las conversaciones. Y a veces podemos conversar de negocios tranquilos, ve, yo opino esto, y a veces estamos arriba y estamos putos. Y lo que yo diga no va a ser bien recibido, y hay que saber separar esas conversaciones. Y el otro tema es disfrutar de lo bueno. Porque si uno se queda en que, es que esto, trabajar con el papá es muy duro, y trabajar con la mamá, y esto, que cosa tan maluca, nada. Pero a veces lo que yo intento es hacer un alto en el camino y decir, qué chimba que estoy pasando tanto tiempo con mi papá, qué chimba que hoy me senté a trabajar con él y sacamos un proyecto, qué tan bacano que nos fuimos juntos para una reunión y cada uno cumplió su rol a cabalidad y nos fue súper bien, qué tan bacano que sacamos esto adelante, qué tan bacano que estoy de acuerdo en esta estrategia de inversión con mi mamá, que es un poquito más financiera, qué tan bacano que podemos tener este tipo de espacios. Hay cosas buenas hasta en las malas. Cuando tenemos un proveedor o algún trabajador o de pronto algún cliente que nos saca la rabiecita a los dos y puede rajar juntos, es una belleza, es una belleza. Entonces es ser conscientes de todo lo bueno, también de todo lo malo, pero disfrutar lo bueno, que uno a veces pierde esa capacidad de decir, ay, marica, nos está yendo bien, estamos pagando bueno, estoy cagado la risa con mi papá al lado, estoy pasando tiempo con él, le estoy dando la posibilidad de que se encargue de las cosas que le gustan, porque esas otras que no le gustan resultó ser, y por eso creo que hacemos un gran equipo, que es en las que yo mayor valor agrego. Al ser abogado, al tener un pensamiento de pronto más estructurado, él es mucho más creativo, mucho más volado, mucho más berraco, pues más un teso. Yo soy bueno para otras cosas que él no hace. Ya. Entonces, cuando yo digo, marica, le estoy dando a mi papá el derecho de hacer lo que le dé la gana, eso tiene que ser una cosa muy buena. Satisfactorio. Porque es que ese man me dejó hacer lo que a mí me dio la gana hasta hace poquito todavía. No, y también, yo creo que también el éxito está como en esa comunicación asertiva, saber decir las cosas. No todo siempre va a ser color de rosa, pero con un buen tono y con argumentos, yo creo que está como esa sana convivencia. Santi, separar espacios. Exacto. A veces que llegamos a la finca y él tiene una cosa, tenemos una cosa a nivel de tiempo, y es que él se levanta a las 5 de la mañana y ya está activo. O sea, él ya está trabajando. 4:30, 5 de la mañana, él ya está pensando en trabajo. Y yo me demoro un poquito más para empezar el día, pero lo termino más tarde. Ya. Hubo un tiempo en el que nos íbamos juntos para el trabajo y nos devolvíamos juntos. Entonces, por la mañana era este man hablándome, yo todavía cabeceando, y yo seguía en la oficina mirando. Y por la tarde era yo, y esto, y él me decía, ya estoy reventado, ya estoy mamado, esperando un ratico, mañana hablamos.
¿Me entendés? Entonces separar espacio, hablemos de trabajo en la oficina y en la casa, hablemos de que Nacional está muy bueno, de que Nacional está muy malo, de que la mamá está brava, de que Alejandro tan huevón, una cantidad de cosas de ese estilo. Pero es separar espacios y no perder la relación que hay de fondo, que realmente es mucho más importante. Total, toda la vida. Bueno, Juan, y ya por último, ¿cuál es el consejo que le darías a un emprendedor? Es duro y además no sé si me corresponda porque de nuevo yo no soy lo que propiamente entendemos como emprendedor, yo no fundé esta mierda. Pero aclaro, Juan, que, o sea, no, el hecho de que uno no haya estudiado algo o tenga experiencia algo con temas de creación de empresa no quiere decir que un emprendedor, yo creo que el emprendedor no nace, el emprendedor se hace. Así vos hayas estudiado gastronomía, religión, teología, lo que sea, el emprendedor es algo que de pronto uno lleva en la sangre y uno quiere explotar eso. Eso es como un sentimiento ahí. Hay que estructurar la experiencia y el conocimiento del emprendimiento hasta tal punto en que el emprendimiento se convierta en una empresa y en una estructura con vida propia. Listo. Más allá de si yo hoy me quise venir a grabar un podcast, yo sé que en la oficina están solucionando y que no me necesitan. ¿Por qué? Porque esa empresa tiene vida propia. Y eso hace parte del valor que nosotros le hemos, a nivel familiar, le hemos podido agregar a la empresa. Y es que no tenemos que estar en todo, y aunque nos guste, porque también, claro, tampoco es que yo me la voy a pasar 6 meses viajando y 6 meses en vacaciones. No. Hay que estar en la operación, hay que estar en la empresa y hay que saber pensar en estrategia, en una cantidad de cosas, pero también hay que ponerle cuidado a la operación. Pero es saber estructurar el conocimiento de tal suerte que esto pueda trascender y que si yo tengo una idea tenga el valor no solo para ejecutarla y para quebrarme a los 6 meses, sino para ejecutarla, sistematizarla y darle operación continua de tal suerte que esa idea y que esa actividad que hice por una vez o ese negocio o esos 6 meses o ese proyectico de un año se convierta en una empresa. Y creo que ese es el valor agregado que yo hoy le doy a Obras y Montajes. Y es que todos esos impulsos de creatividad, todos esos impulsos de proyectos, todos esos impulsos de ideas, escoger, no todos, escoger 1, 2, 3, 4, venga, esto lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a hacer así. Y en adelante se hace de esta forma. Y eso es crear empresa. Entonces, de pronto es porque no he sido ese emprendedor que ha empezado desde cero con las gomitas y que entonces ya montó la tiendita y que después montó el supermercado y que después entonces en la cadena de supermercados. No soy yo ese desde cero, pero sí soy yo ese que ha formalizado una cantidad de insumos, una cantidad de información y que ha formalizado una cantidad de cosas para que esto asegure continuidad en el tiempo. Para mi papá, para mí, para los hijos míos, para los de Alejandro, mi hermano, para los hijos de todos los trabajadores, porque además en esa empresa hay gente que me cambió pañales a mí. Madre. Entonces, para todos ellos. Ya. Listo, bueno, a todos gracias por acompañarnos en este capítulo, a Juan por aceptar la invitación. Vamos a dejar las redes sociales de Obras y Montajes de Juan Esteban. Esperemos pues que si usted tiene por ahí una idea y cree que le puede servir el contenedor, acá se contacta con él. Y bueno, Dios los bendiga y nos vemos en una próxima emisión de Emprendimiento sin Zapatos.